Bajo el sol abrasador del Zócalo, la plaza hervía como una olla a punto de desbordar. El aire temblaba sobre el asfalto, cargado de humo de escapes, olor a maíz asado, cebolla a la parrilla y sudor. ¡Tacos! ¡Tamales!, resonaba desde todos los rincones, mezclándose con el estruendo de las bocinas y el tropel incesante de pasos. Turistas, vendedores, ejecutivos apurados y familias enteras se chocaban, cada cual viviendo su pequeño drama anónimo en el corazón palpitante de la Ciudad de México. En medio de ese caos, don Ernesto parecía una pieza fuera del tablero, flaco como una vela casi al final, rostro tostado por el sol, sombrero tan gastado que apenas daba sombra. Equilibraba en las manos un plato de tacos baratos, coronados con salsa roja picante, y mantenía a su lado su pequeño altar con santitos de ojos brillantes. Sus ojos, sin embargo, guardaban algo que nadie percibía a primera vista, una llama antigua, resistente, que ni el tiempo ni la miseria habían logrado apagar. Fue entonces cuando, rasgando el zumbido de la plaza, irrumpió el rugido furioso de una moto deportiva. La multitud se abrió como agua cortada por una hélice cuando Chucho estacionó su máquina roja junto a don Ernesto. El casco ostentaba, orgulloso, la bandera de México, pero la mirada que Chucho lanzó al anciano era más fría que una hoja afilada. Sin aviso, estiró el brazo y empujó a don Ernesto, que tambaleó, y el plato de tacos voló de sus manos temblorosas. Tortillas, carne, cebolla y salsa picante estallaron contra el suelo, salpicando rojo sobre el cemento resquebrajado. «¡Viejo mugroso!», escupió Chucho con desprecio. «Ve a trabajar. Nadie aquí quiere ver a un mendigo estorbando a los turistas». El murmullo de la plaza se convirtió en un mar de susurros indignados. Los celulares se alzaron como puñales listos para herir, capturando cada segundo. Miradas escandalizadas, voces furiosas estallaban aquí y allá. «¡Déjalo en paz! ¡Qué poca madre!». Pero nadie se movía. Don Ernesto, con la salsa roja manchando sus pantalones gastados, bajó la mirada. Los santos en su pequeño altar parecían mirarlo, mudos, como si también esperaran que algo sucediera. Y en ese instante, en medio de aquel silencio lleno de voces, comenzó a crecer entre los presentes una certeza. Algo mucho más grande estaba a punto de ocurrir. El Zócalo, corazón de la Ciudad de México, ardía bajo el sol del mediodía. El suelo abrasador reflejaba el azul casi blanco del cielo, mientras las fachadas coloniales titilaban bajo la ola de calor. Era el lugar donde pasado y presente se encontraban en cada piedra, donde sacerdotes predicaron siglos atrás, donde marcharon emperadores mexicas, y donde hoy los vendedores gritaban su mercancía con voces roncas de tanto competir por las monedas de los transeúntes. Las bocinas cantaban como grillos metálicos, interrumpidas por los pregones de los vendedores. «¡Tacos! ¡Tamales! ¡Agua fresca!». El humo de los carritos de comida flotaba denso en el aire, mezclado con olor a chile y a escape de autobús. Turistas se tomaban selfies junto a la gigantesca bandera mexicana, mientras niños corrían detrás de las palomas. A la sombra de los muros del Palacio Nacional, abogados de traje compartían espacio con músicos callejeros, artesanos indígenas, ejecutivos hablando por celular y mendigos invisibles a ojos apurados. Don Ernesto vivía allí desde hacía más de una década. Para quien no lo conocía, era solo otro viejo indigente, con el sombrero siempre calado hasta la frente, ropa sucia y el altar portátil lleno de santitos, rosarios y velas consumidas. Pero para unos pocos, muy pocos, don Ernesto era una leyenda. 25 años antes, don Ernesto había sido un capitán condecorado en las Fuerzas Especiales Mexicanas. Luchó contra el narcotráfico en los años más sangrientos de los 90, conduciendo operaciones clandestinas que nunca aparecieron en los periódicos. Era el tipo de hombre capaz de moverse como sombra,
disparar con precisión a 100 metros o desarmar una bomba improvisada. Sus soldados lo llamaban Capitán Fénix, porque parecía resurgir siempre, incluso herido o traicionado. Pero la vida fue dura. Un atentado lo dejó herido y lo apartó de las Fuerzas Armadas. Una cadena de malas decisiones financieras, traiciones de amigos y la muerte prematura de su esposa lo empujaron a la calle. Su único hijo, Javier, ingresó al ejército y ascendió rápidamente, pero se mantuvo distante del padre. Don Ernesto prefirió el silencio, negándose a pedir ayuda, movido por el orgullo y una fe inquebrantable en que Dios proveerá. Aún así, había en él algo imposible de ignorar por mucho tiempo. Su manera de hablar, la postura erguida, los ojos que barrían cada rincón de la plaza, atentos a cualquier amenaza invisible. Incluso los policías lo trataban con cierto respeto, ofreciéndole a veces un café o un pan, sin entender muy bien por qué. Por las mañanas, don Ernesto encendía velas junto al altar, rezaba por los muertos que solo él parecía recordar, y luego se mezclaba en la multitud, vendiendo artesanía barata o pidiendo limosna con una dignidad casi altiva. Algunos turistas dejaban monedas generosas, encantados por el sombrero y por las historias de batallas contra bandidos y cárteles. Otros simplemente pasaban rápido, apretando las bolsas y desviando la mirada. Mientras tanto, Chucho se movía a otra velocidad. Nacido y criado en barrios periféricos, se había convertido en repartidor de comida, pero no era un simple motociclista. Vivía para las redes sociales. Hacía lives mientras conducía a gran velocidad, publicaba videos insultando a clientes pobres y se enorgullecía de no tener miedo de decir verdades. Usaba un casco estilizado con la bandera mexicana, creyéndose patriota, pero su patriotismo llegaba solo hasta donde no estorbara a su ego. En los últimos meses, Chucho descubrió que humillar a la gente pobre generaba likes. Sus videos lo mostraban gritando a vendedores ambulantes, empujando a quienes estorbaban el camino o ridiculizando a quienes dormían en las banquetas. Lo seguían miles. Algunos reían, otros lo criticaban con furia. Pero a Chucho no le importaba. Cuanta más polémica, más visualizaciones. Esa sed de figurar fue la que lo llevó hasta don Ernesto. Vio al viejo parado en la plaza, con su altar y un plato de tacos, y pensó en un contenido bomba. El algoritmo adoraba a viejos humillados, sobre todo si él hacía chistes crueles. No tenía idea de que, al empujar a aquel hombre, estaba hurgando en una historia mucho más profunda y mucho más poderosa de lo que cualquier live podría soportar. Chucho se quitó el casco, revelando un rostro joven, piel morena brillante de sudor, sonrisa torcida que parecía más un desdén. Agitó el celular en la mano, acercándolo a don Ernesto como quien apunta un arma. «¡Miren esto, banda!», gritó, su voz elevándose sobre el zumbido de la plaza. «Aquí está el típico viejo mugroso que solo estorba. Puro parásito. Ve a trabajar. Nadie aquí quiere ver a un mendigo estorbando a los turistas». Las palabras cayeron sobre don Ernesto como ladrillos. El viejo se mantuvo inmóvil un segundo, los ojos fijos en el suelo donde pedazos de carne, tortilla y salsa ardían al sol. El rojo parecía sangre sobre el cemento. Un coro de voces estalló alrededor. «¡Déjalo en paz! ¡Cállate, imbécil!». Pero nadie se movió. Algunos turistas, consternados, grababan. Vendedores ambulantes intercambiaban miradas tensas, pero dudaban, temiendo perder mercancía o sufrir represalias. Don Ernesto alzó el rostro despacio, la barbilla temblorosa, la voz entrecortada. «No me empujes, muchacho. No tienes derecho». Chucho soltó una carcajada metálica que se mezcló con el motor aún caliente de la moto. «¿Derecho? Tengo derecho a limpiar las calles. Apestas, viejo. Estás aquí solo para molestar. Y esos santos no salvan a nadie». Y en un gesto que pareció a cámara lenta, Chucho levantó el pie,
y pisó con fuerza el pequeño altar de don Ernesto. Las velas crujieron bajo su peso, estallando como huesos frágiles. Las imágenes de los santos cayeron, algunas partiéndose a la mitad, mientras las cuentas del rosario se dispersaban por la banqueta como lágrimas de vidrio. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Hasta el aire pareció congelarse. Don Ernesto dio un paso al frente, el rostro contraído entre dolor e ira. Pero su cuerpo, tan frágil como papel arrugado, apenas encontró fuerza para alzar el brazo. Chucho, sin retroceder, acercó el punto celular aún más al rostro del anciano, transmitiendo todo. «Hable a la cámara, viejo. Cuéntele a la banda qué hace además de pedir limosna. ¿O va a llorar?» Los ojos de don Ernesto brillaron húmedos, pero hubo un endurecimiento repentino en su mirada, como si un soldado despertara detrás de las arrugas. «Soy mexicano y tengo derecho a estar aquí, igual que tú». Chucho estalló en una carcajada burlona. «¿Mexicano? No eres más que basura. México necesita hombres fuertes, no viejos apestosos». Otro lado de la plaza, 2 policías municipales se acercaron atraídos por el alboroto, pero al ver decenas de celulares grabando, dudaron. Intercambiaron palabras rápidas, como quien evalúa si valía la pena meterse en aquella escena. Chucho alzó el celular, girando alrededor de don Ernesto, mofándose. «Graben bien esta basura humana. Huélanlo. Vean cómo está». Don Ernesto apretó los puños, respirando hondo. Su voz salió baja, pero firme como acero. «No soy basura. Yo serví a mi país. Más de lo que tú podrías imaginar». Chucho retrocedió un paso, sorprendido por el tono, pero enseguida retomó la sonrisa venenosa. «¿Serviste? México está lleno de viejos que dicen haber sido héroes. Hoy viven pidiendo migajas. Tú no eres nadie». Un grupo de mujeres, que observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a gritar: «¡Déjalo, cobarde! ¡Respeta al señor!». Pero Chucho solo giró la llave de la moto. El motor rugió de nuevo, como si quisiera silenciar cualquier protesta. Miró a don Ernesto de arriba abajo y escupió en el suelo, cerca de su pie. «Aléjate de aquí, viejo. Si te vuelvo a ver estorbando la plaza, será peor». Y con un golpe de acelerador se apartó unos metros, aún grabando. Don Ernesto permaneció de pie, temblando, frente al altar destruido, mientras la multitud, antes ruidosa, caía en un silencio pesado. Una mujer dejó unas monedas junto a los tacos esparcidos, llorando en voz baja. Un vendedor recogió el rosario destrozado y lo depositó en la palma del viejo. Don Ernesto miró alrededor, respiró hondo y sintió una herida más profunda que cualquiera sufrida en combate. Allí, en el centro de la Ciudad de México, había sido tratado como invisible, como basura, ante cientos de miradas y ante miles que verían el video en minutos. Pero detrás de la mirada humillada, algo comenzaba a hervir, una llama que, aún apagada por la miseria, nunca había muerto del todo. El sol empezaba a descender, pero el calor se negaba a ceder. El zócalo hervía con la noticia que, en pocas horas, incendiaba redes sociales, radios y titulares digitales. El video de Chucho humillando a don Ernesto explotó como pólvora, propagándose en grupos de WhatsApp, en perfiles de influencers, en los sitios de los grandes periódicos. «Motociclista humilla a anciano indigente en la plaza central», decía el titular de El Universal. En Milenio se leía: «Veterano o mendigo. ¿Quién es el hombre humillado a plena luz del día?». Mientras tanto, en su rinconcito de la plaza, don Ernesto yacía sentado en el suelo, la espalda apoyada en el muro caliente, los restos de su altar desperdigados ante él como los restos de un barco naufragado. Unos pocos se acercaban a ofrecer monedas o palabras de consuelo, pero pronto se alejaban, temiendo a la multitud o a las cámaras aún al acecho. En un bar cercano, Chucho miraba sus propias imágenes repetidas
en un televisor colgado del techo. La nota mostraba su rostro, su voz, cada segundo de la agresión. Aún así, reía. «Mira esto». «Mano», dijo a un amigo, «estoy reventando. La gente me insulta, pero eso también es engagement. Voy a llegar a los 100,000 seguidores antes de fin de mes». El amigo, sin embargo, lo miraba con expresión sombría. «¿Estás loco, güey? Todo mundo te odia ahora. Hasta políticos están hablando mal de ti». Chucho chasqueó la lengua, girando la botella de cerveza en la mano. «Un político habla mal hoy y se olvida mañana. El pueblo olvida todo. Viejo mendigo no vale nada». Afuera, la multitud del Zócalo volvía a crecer. Carteles improvisados surgían entre los transeúntes. «Respeto al abuelo. No más humillaciones a los pobres». Algunos gritaban consignas. Otros simplemente alzaban los celulares, grabando cualquier movimiento alrededor de don Ernesto. Mientras tanto, el anciano seguía inmóvil, ojos hundidos, las manos arrugadas intentando, en vano, juntar los pedazos del altar. Cada imagen rota parecía arrancarle un trozo del alma. Su rosario, ahora reventado, yacía esparcido en el suelo como lágrimas de cristal. En otro punto de la ciudad, dentro de un cuartel militar, el comandante Javier revisaba reportes cuando un subordinado entró agitado. «Mi comandante, tiene que ver esto». Javier, hombre alto, cuerpo cincelado por el entrenamiento militar, bigote recortado con precisión, alzó la vista y al ver el video en el celular del soldado, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Don Ernesto, su padre. En el video se veía claramente al viejo siendo empujado, la comida volando, el altar siendo aplastado bajo el pie de Chucho. Se oían los insultos, la risa cruel, el coro de la multitud gritando «¡Déjalo en paz!». Por un instante, a Javier pareció faltarle el aire. Los recuerdos llegaron como golpes rápidos. El de niño, con un uniforme infantil, marchando al lado de su padre. Don Ernesto enseñándole a desmontar y limpiar un arma, pero también a rezar el rosario, diciéndole, «Nunca dejes que el odio te convierta en igual que el enemigo». El soldado volvió a llamarlo, vacilante. «Mi comandante, ¿qué vamos a hacer?». Javier bajó la cabeza, respiró hondo y luego alzó la mirada, dura como piedra. «Vamos al Zócalo». Ahora, en el Zócalo, los ánimos seguían en ebullición. Chucho, exprimiendo cada segundo de fama, hizo una transmisión en vivo desde el bar. «Escuchen bien, mis seguidores. No me arrepiento. Estoy harto de mendigos fastidiando. Piden dinero, hieden, ensucian la ciudad. Estoy haciéndole un favor a México. Al que no le guste, que se los lleve a su casa». En los comentarios de la live, los insultos estallaban como fuegos artificiales. «Asco de persona», «Respeta a los mayores», «Ojalá te metan preso». Pero también había quien lo defendiera. «Bien hecho, bro. Los mendigos solo estorban». En el centro de la plaza, don Ernesto por fin se puso de pie, tembloroso, sosteniendo contra el pecho lo que quedaba del altar. Sus ojos recorrieron la multitud buscando no se sabe qué, tal vez un rostro conocido, tal vez solo dignidad. Alguien le tendió un taco envuelto en una servilleta, pero él lo rechazó con un gesto suave. «Gracias, pero ya no tengo hambre». Pero no era hambre de comida lo que lo atormentaba, era hambre de respeto, la misma que arde en el pecho de quien lo dio todo por su país y ahora se ve tratado como basura. Y mientras los gritos resonaban en la plaza, llantas chirriaron sobre el asfalto. Viaturas militares aparecieron de la nada, abriéndose paso entre la multitud, banderas mexicanas ondeando en el cofre. Soldados saltaron, despejando el área, mientras las miradas se volvían hacia el comandante que descendía de la camioneta blindada. El comandante Javier bajó, los ojos chispeantes. La multitud, que minutos antes clamaba justicia, guardó silencio como si el mismo suelo hubiera absorbido el sonido. Y allí, en medio del murmullo contenido, Javier clavó la mirada en don Ernesto,
Y en el fondo de esos ojos había algo más que sorpresa. Había un dolor antiguo, mezclado con amor y honor. Don Ernesto alzó la barbilla. Por primera vez desde la agresión, un brillo volvió a sus ojos, y toda la plaza, contenida en su respiración, aguardó lo que vendría después. El motor de la camioneta militar aún vibraba cuando el comandante Javier avanzó por la plaza, el uniforme verde olivo reluciendo bajo el sol poniente. Los soldados abrían paso, apartando curiosos, turistas y vendedores que ahora observaban en absoluto silencio, como si un ritual sagrado estuviera a punto de comenzar. Don Ernesto se mantenía de 1900 pie, frágil pero con la espalda recta, los pedazos del altar firmes en los brazos. Sus ojos se llenaron de agua al ver a Javier acercarse, aunque intentara contener la emoción bajo la coraza del orgullo. Javier se detuvo a menos de un palmo de su padre. Sus ojos, tan parecidos a los de él, estaban húmedos, pero su voz salió firme, cortante como espada. «Papá, ¿qué te hicieron?» Don Ernesto no respondió de inmediato. Tragó en seco, como si necesitara deshacer un nudo que le apretaba la garganta. Cuando habló, fue en un susurro cargado de vergüenza. «Solo me empujó, tiró mi comida y rompió mis santos». La plaza pareció contener el aliento. Hasta las palomas se habían callado, posadas en las cúpulas coloniales. Javier apretó los puños, la mandíbula tensa. Se volvió hacia los soldados y señaló a Chucho, que, aún con el celular en la mano, transmitía todo en vivo, aunque ahora su expresión delataba el inicio del pánico. «¡Deténganlo!». Chucho dio un paso atrás, su voz estridente intentando recuperar el tono burlón. Calma, comandante. Yo no hice nada grave. Es solo un viejo mendigo. Estaba estorbando la plaza, mano. Tengo derecho a grabar». Pero Javier, ignorándolo por completo, se volvió hacia la multitud. Su voz tronó en el zócalo. «Escúchenme todos. Este hombre que han visto humillado, tirado en el suelo, es un héroe de México». Un murmullo se propagó como fuego en pasto seco. La gente intercambió miradas, abrió los ojos, alzó aún más los celulares. Javier respiró hondo y continuó. «Mi padre, don Ernesto, fue capitán de las fuerzas especiales. Arriesgó la vida decenas de veces combatiendo al narcotráfico. Salvó civiles, rescató compañeros heridos, luchó por un México libre de las sombras. Muchos de los que hoy caminan libres se lo deben a él. Cargó heridos en los brazos, sangró por esta bandera». Don Ernesto, tembloroso, llevó la mano al pecho como si intentara contener un corazón desbocado. Sus ojos destellaron con lágrimas que ya no pudo retener. «Mi padre es un héroe», prosiguió Javier, la voz firme, «y no permitiré que nadie lo trate como basura». Chucho, cada vez más pálido, intentó explicarse, la voz quebrándose. Yo no sabía quién era». Javier giró sobre los talones, fulminándolo con la mirada. «Eso no importa. Aunque hubiera sido solo un hombre humilde, sin pasado militar, no tenías derecho a humillarlo. Quien pisa la dignidad de otro ser humano, pisa la dignidad de todo México». Algunas personas comenzaron a aplaudir. Otras lloraban. Un señor se quitó el sombrero, sosteniéndolo sobre el pecho. Vendedores ambulantes, hasta entonces callados, gritaron: «¡Viva don Ernesto!». Javier volvió a mirar a don Ernesto y en un gesto inesperado lo abrazó. Don Ernesto pareció marchitarse y renacer al mismo tiempo dentro de ese abrazo. «Perdóname, papá, por no estar contigo antes», murmuró Javier, la voz entrecortada. Don Ernesto negó con la cabeza, sollozando. «No tienes que pedirme perdón. Yo sabía que algún día volverías». El zócalo estalló en aplausos. Las redes sociales, que antes servían de odio contra Chucho, ahora se inundaban de mensajes exaltando a don Ernesto. Memes surgieron en un abrir y cerrar de ojos. Fotos del viejo con frases como «héroe de México» y «nunca juzgues a un hombre por su apariencia». Chucho permaneció allí, inmóvil, temblando, los ojos saltando de Javier a la multitud.
Su celular vibraba en las manos. La transmisión seguía abierta, registrando cada segundo de su humillación. Pero en ese momento hasta él pareció entender. Nada de lo que dijera ahora podría borrar lo que acababa de suceder. El aire en la plaza parecía electrificado. Cada persona esperaba el siguiente movimiento. Javier soltó a don Ernesto con cuidado, pasando las manos por los hombros frágiles de su padre, como si lo anclara de nuevo al mundo. Luego giró el cuerpo hasta enfrentar a Chucho, que ahora temblaba, el celular todavía encendido, transmitiendo en vivo a miles. La mirada del momento. Comandante Javier ardía como brasa. Caminó hacia Chucho con paso firme. La multitud abrió camino, hipnotizada. ¿Crees que eres un hombre fuerte porque tienes una moto rápida? ¿Porque gritas más fuerte que los demás? Un hombre fuerte no humilla al más débil. Un hombre fuerte protege. Y tú no eres más que un cobarde. Chucho retrocedió, tropezando con la banqueta. El celular casi se le cayó de la mano. Mira, yo no sabía quién era. Solo estaba bromeando, comandante. A Internet le gustan estas cosas. Es solo contenido. Solo para viralizar. Javier alzó el dedo, apuntando al pecho de Chucho. ¿Contenido? Destruiste el honor de un hombre. Pisoteaste su fe. El México que dices amar no necesita hombres que esparcen odio para ganar likes. Faltaste el respeto al uniforme que mi padre vistió, a la sangre que derramó. Y por eso vas a responder. Chucho levantó las manos, desesperado. ¡No! Por favor, no me lleve. Borro el video. Pido perdón. Las disculpas no borran las humillaciones, replicó Javier sin inmutarse. Quien humilla a un hombre de honor, falta al respeto a toda la patria. Javier hizo una señal discreta. 2 soldados se acercaron y sujetaron a Chucho por los brazos. El muchacho forcejeó, la voz chillona. «Gente, digan algo. Me están arrestando solo por decir la verdad. Es solo un mendigo». Pero la multitud respondió con abucheos ensordecedores. «¡Cobarde! Respeta a los mayores. ¡A la cárcel!». Chucho miró en todas direcciones buscando apoyo. Ningún ojo lo encontró. Su público, al que tanto perseguía, ahora lo rechazaba como a un virus. Mientras los soldados lo inmovilizaban, Javier se acercó, mirándolo fijamente a los ojos. Responderás por agresión y por ultraje a un veterano, y aprenderás que en México aún hay quien conoce el valor del honor. Chucho abrió la boca como para protestar, pero no salió palabra. Las lágrimas brotaron, mezclándose con el sudor que le corría por las sienes. Don Ernesto, observando desde lejos, respiraba hondo. La multitud, antes solo curiosa, ahora lo reverenciaba. Personas se acercaron ofreciendo agua, comida, dinero, pero él negaba con la cabeza, humilde. «Gracias, pero hoy no necesito nada, solo respeto». Javier se volvió hacia la multitud, voz potente. «Escuchen bien, nadie aquí, nadie, debe ser juzgado por su apariencia o su condición. Quien pisa a un hombre humilde, pisa a todo México. Mi padre está vivo, está aquí, es parte de la historia de este país, y hoy debe ser respetado». La plaza estalló en aplausos, como el rugido de un mar embravecido. Mujeres lloraban, hombres se quitaban el sombrero, algunos gritaban «¡Viva don Ernesto!», mientras otros entonaban fragmentos del himno nacional en un coro emocionado. Los soldados se llevaron a Chucho, arrastrándolo entre súplicas, bajo la oleada de aplausos. Sus gritos se hicieron pequeños, insignificantes, tragados por la multitud que ahora se unía en torno a don Ernesto. Don Ernesto alzó el altar hecho pedazos y en un gesto casi solemne comenzó a volver a colocar las pequeñas imágenes de pie, una por una, aunque rotas. Javier se arrodilló a su lado para ayudarlo. Juntos, padre e hijo trabajaron en silencio, mientras el sol doraba las piedras del Zócalo, y todo México, por un momento, parecía recordar quiénes eran sus verdaderos héroes. La noche cayó sobre la Ciudad de México como un manto estrellado, fresca y suave,
limpiando el calor sofocante del día. Pero en el alma del Zócalo aún ardía la llama de algo que nadie allí olvidaría jamás. Don Ernesto permanecía sentado en una banca cercana a la Catedral Metropolitana, el pequeño altar ya recompuesto, aunque marcado por grietas y remiendos. Cada santo, aún roto, relucía bajo la luz temblorosa de los postes. La gente seguía acercándose, algunos para estrecharle la mano, otros solo para verlo de cerca, como si estuvieran frente a una reliquia viva. «Gracias, don Ernesto, por lo que hizo por México», dijo un hombre robusto, entregándole un ramo de flores. Don Ernesto sonrió tímido, con los ojos aún húmedos. «Gracias a ustedes. México es de todos, hasta de los que no tienen nada». Allí cerca, Javier hablaba con dos reporteros. El rostro serio, pero con un leve orgullo en la mirada. Explicaba por enésima vez quién era su padre, mientras las cámaras filmaban cada detalle. Las notas comenzaban a circular. Veterano humillado es padre de un comandante militar. México se emociona. En las redes sociales, hashtags como Chuda Don Ernesto Hiroe y Chude Respeto a los veteranos se disparaban. Millones compartían el video de la revelación en el Zócalo, acompañándolo con mensajes que mezclaban indignación, orgullo y lágrimas. Mientras tanto, Chucho, ahora esposado, era llevado a una patrulla bajo una lluvia de flashes. Algunos gritaban «¡que pague!», otros solo lo miraban con desprecio. Su celular, tan amado, descansaba al fondo de una bolsa de evidencia, confiscado como prueba. La gente comentaba, unos a otros, que enfrentaría cargos no solo por agresión, sino también por ultraje a símbolos religiosos y difamación. Su carrera de influencer se deshacía ante los ojos de quienes, pocas horas antes, aplaudían sus lives. «Es lo que se merece», dijo una vendedora de tamales, abanicándose el rostro sudoroso. «Nadie tiene derecho a humillar así a otro ser humano». Don Ernesto, viendo a Chucho ser llevado, bajó la cabeza en un gesto de compasión. «Que Dios le dé sabiduría y le enseñe a no repetir sus errores». Javier puso la mano sobre el hombro de su padre. «Papá, el gobierno quiere ofrecerte un lugar digno donde vivir, atender tu salud. Quieren homenajearte». Don Ernesto suspiró, la mirada en el cielo oscuro. «Yo no quiero homenajes. Solo quiero que la gente entienda que no somos basura, que los viejos, los pobres, los olvidados, también tienen historia. Te lo prometo», dijo Javier con firmeza, «que nadie volverá a faltarte el respeto». Don Ernesto sonrió despacio. «No te preocupes, hijo. Ya me defendiste. Hoy sentí que no estaba solo». A su alrededor, la plaza empezaba a vaciarse, pero aún quedaba gente solo por verlo sentado allí, firme, como un faro en medio de la oscuridad. Turistas antes indiferentes ahora le pedían fotos. Conmovidos, una niña se acercó con un pequeño dibujo. «Usted es un héroe, señor», dijo, extendiéndole un papel donde había dibujado a un hombre con sombrero rodeado de ángeles. Don Ernesto tomó el dibujo, los labios temblando en una sonrisa. «Gracias, hijita. Eres un angelito». Esa misma noche, los canales de televisión emitieron especiales sobre Don Ernesto. Reporteros narraban su trayectoria en las Fuerzas Armadas, las misiones peligrosas, las cicatrices físicas y emocionales que dejó el combate al narcotráfico. Muchos, desde la comodidad de sus casas, derramaron lágrimas al ver al viejo sentado con su altar, mientras multitudes gritaban su nombre. Al día siguiente, autoridades federales anunciaron que Don Ernesto recibiría una pensión vitalicia, vivienda digna y atención médica. Además, sería nuevamente condecorado como veterano de las Fuerzas Especiales en una ceremonia pública. Javier fue invitado a hablar en el Congreso, donde, con la voz entrecortada, dijo: «Mi padre me enseñó que el honor no está en las medallas, sino en no perder la dignidad aunque nos quiten todo. Y hoy aprendí que el pueblo mexicano también sabe reconocer a sus verdaderos héroes».
En el Zócalo, la rutina volvió poco a poco. Los pregones de tacos, tamales, llenaron otra vez el aire. Pero algo seguía distinto. Había miradas más atentas hacia los ancianos sentados en las banquetas. Gente que antes pasaba deprisa, ahora se detenía a preguntar el nombre, escuchar historias, tender una mano. Don Ernesto, ahora vestido con ropa limpia ofrecida por voluntarios, volvió a sentarse en la plaza, manteniendo su pequeño altar. Pero ya no era solo el viejo mendigo. Ahora toda la plaza lo saludaba con respeto, y a quien se atreviera a preguntar quién era, don Ernesto sonreía, los ojos brillando como brasas vivas. «Soy mexicano, y sigo aquí». Y así quedó grabado en el alma de quienes presenciaron aquel día que el valor de un hombre no se mide por la ropa que viste, sino por las batallas que lleva en el corazón, y que toda humillación puede convertirse en llama de justicia si hay quien luche por la dignidad de cada ser humano. ¿Crees que Chucho recibió el castigo que merecía? Cuéntanos en los comentarios y comparte para que nunca se olvide respetar a nuestros veteranos y a las personas humildes.